Hola genial, vamos con el resumen de los directos de La Voz España 2024. Quiero que ignores mi maquillaje porque estoy grabando este video entre show y show, es el único tiempo libre que tengo, así que vamos a ignorar mis pestañas postizas y mis labios rojos, ¿ok? A lo importante. A estos directos de La Voz llegaron 16 talents en total, 5 de Fonsi, 3 de Antonio y 4 y 4 en el equipo de Pablo y Malú respectivamente. De esos 16, 8 fueron eliminados y los otros 8 pasaron a la semifinal de La Voz. En esta gala se abrieron las líneas para la votación popular mediante llamadas, mensajes y el sitio web de Antena 3. Y genial, mira, yo ya no sé qué pensar, porque me quejé en mi video pasado del público demoscópico, el público en plató. Pero es que esta votación popular, que tampoco tenemos los datos específicos, me pareció muy injusta. Me parece que la gente vota por su gusto personal y por lo bien que le caen los concursantes y no con un conocimiento y una valoración justa de lo que está pasando en escena. Y justamente porque yo pienso que el gran público ha de ser educado en la apreciación musical, es que yo comencé este canal para contribuir un poco a que la gente aprenda a apreciar la calidad vocal y musical. La gran injusticia de la noche, sin dudas, fue la expulsión de Flori. Pero también me pareció injusto que se quedaran fuera de la competencia Ginés, Salvador, Lucas, Paul Cardona. Yo no tengo nada personal en contra de nadie ni a favor de nadie. Mi criterio es estrictamente profesional y musical. Por eso te digo, todos los que llegaron a estos cuartos de final tienen muchísimo talento, sobrado y demostrado. Pero esa noche hubo actuaciones que fueron eliminadas que fueron mejores que otras actuaciones que pasaron a la semifinal. Tanto usarlo. Pero como quejarse arruga, vamos con el análisis. Comenzó el equipo Fonsi y el primero fue Alan, que cantó una canción de Christina Perri, muy famosa, A Thousand Years. Ustedes saben que Alan es uno de mis favoritos y eso no ha cambiado, pero de eso va el conocimiento y la objetividad musical. Esa noche no fue su mejor actuación. Te digo por qué. El inicio estuvo un poco raro. La afinación no estaba muy precisa y fluctuaba, allí en el límite de su registro grave. Y el momento de la canción que escogieron para hacer el cambio de octava, el salto, me pareció raro. Ya luego en el coro, en su registro medio y medio agudo, me gustó muchísimo más. Y también me gustaron los melismas que usó y por siempre me gustará su timbre. Eso no va a cambiar nunca. Qué bonito es todavía sorprendernos. Con respecto a estas palabras de Fonsi, me declaro culpable. La sobreestimulación musical a la que estamos todos sometidos a diario, a mí en particular, me hace que me cuesta mucho sorprenderme. ¿Te pasa esto a ti? Cuéntame en los comentarios, te leo. Yo creo que Alan tuvo mucha suerte de que Fonsi lo eligiera para continuar en la competencia basado en todo el conocimiento que tiene Fonsi acerca del talento de Alan y no basado en su actuación en particular. Que no estoy diciendo que sea mala, no fue mala la actuación, mal y bien, esto no es maniqueísmo aquí, pero es un concurso y hay gente que cantó esa noche perfecto. Ricardo interpreta Ahora Quién, que conocemos en la voz de Marc Anthony. Ahora quién. A esto me refería en mi video anterior de los asaltos, de no hacer elecciones de canciones obvias. O sea, no ponerle a un talent como Ricardo canciones de Luis Miguel o de David Bisbal. Sin embargo, una canción de Marc Anthony está muy bien elegida porque tienen timbres muy distintos, pero tienen el mismo registro de tenor. No soy yo, me miro, lloro en el espejo. Y de nuevo, no se está hablando ni de bien ni de mal. Te estoy hablando en este caso de obviedad. Fonsi le dijo a Ricardo que su romanticismo es real y que vive la vida con mucha pasión. Malú estuvo hablando del reto vocal que presenta esta canción. En este caso se refiere al bel, todas esas notas agudas con voz de pecho, y la dificultad está en que constantemente está dando notas en su pase de registro, en su pasallo entre el medio agudo, te sube todavía más al agudo, entonces tienes que entregarle a tu voz todavía más volumen, más soporte en la respiración. Ricardo fue elegido por el público y va a la semifinal de La Voz. A continuación llegó La Jose, que cantó Nostalgias. Ustedes saben que originalmente este fue un tango compuesto por Juan Carlos Cobian. ¿Qué más que amor es Escucho a La Jose cantando con recursos del soul, del pop, del jazz, en una canción que originalmente fue un tango y que están cantando por bulería. La Jose no continúa en la competencia. A continuación llegó Lucas, que cantó I Won't Give Up, y yo no puedo pronunciar el nombre de esta persona, así que lo voy a escribir aquí, Jason, y el apellido este. Yo creo que Lucas no tuvo suerte en el concurso y yo creo que parte de esa suerte tiene que ver con el hecho de que su voz y la de Erwin, otro concursante, se parecen mucho.
Y hablo de suerte, sí, porque la suerte también es un componente importante. Todo juega un papel fundamental, más allá del talento que tiene que estar. Lo bien que caigas, las relaciones que tengas o desarrolles, la alineación de los astros, cuánto necesitan un perfil como el tuyo. Para que todo eso confluya, hay una suerte jugando a tu favor o en tu contra. No sé si el público no le votó porque I Won't Give Up no es una canción muy popular, o a lo mejor yo no me entero que es súper popular. Realmente también, claro, competir contra Ricardo y cuál fue la otra persona que el público eligió, y Rocío, estaba duro. Es que muy fuerte la calidad del equipo Fonsi. Estoy de acuerdo con Eva y su valoración sobre la elegancia de la actuación de Lucas. Y Antonio dijo que aunque Lucas es muy joven, tiene arruguitas en la voz. Rocío cantó Me cuesta tanto olvidarte. Tanto recordar. Y como ya no me está dando ni anestesia ni amnesia, por eso me está costando olvidarte, ¿viste? Y no entendiste este chiste porque no viste mi video anterior. O porque no soy graciosa, también puede ser. Esto es un tema de un grupo que es un ícono español, Mecano. Cuadro de bifrontismo que... Te voy a decir que Rocío me partió en dos, que me hizo llorar. Pero yo no lloré solo por Rocío, lloré por la letra de la canción y por el momento de la vida en que me encuentro. Y es que todo lo que nos pasa como audiencia no tiene que ver exclusivamente con lo que nos transmite el artista. Tiene que ver también con tu mundo interior y cómo tú filtras y recibes ese mensaje que el artista te está cantando. La cara oculta es la resulta. Me gustó también el diseño escénico que hicieron con esas fotos de paisajes. Si se dan cuenta, la frase me cuesta tanto olvidarte, ¡wow! La frase me cuesta tanto olvidarte se repite muchísimo durante toda la canción y Rocío encontró variaciones melódicas y diferentes recursos para que cada vez que apareciera esa frase se escuchara de una manera distinta. Y uno de los tantos ejemplos es este momento donde la melodía desciende al grave. Tanto olvidarte. Estaba guapísima, por cierto. Todo el mundo dice, va a cantar Rocío, hay que prestar atención. Tiene una habilidad para llevarnos a través de tantos lugares, de usar diferentes voces, de usar aire cuando hay que usar aire, de empezar a romper la voz poco a poco hasta que ya te entregas. Y eso no es fácil, tener ese control es muy difícil. Tienes un poder de conexión brutal. Precioso el rasgado de su voz. Es que Rocío le da sentido musical a cada palabra. Que no habrá segunda parte. Y en resumen, el público pudo escoger a dos de los talents, que fueron Rocío y Ricardo. Por su parte, Fonsi escogió a Alan y estos tres pasan a la semifinal de La Voz. Momento del equipo Malú y comenzó Salvador cantando No me lo creo, que es una canción compuesta por Vicente Castro, más conocido como Parrita. Acumularon en mi alma yo sin ti. Genial es la actuación de Salvador, es la actuación de un artista consagrado internacionalmente que todavía conserva su humildad y que sigue vendiendo un montón de discos. Por cierto, qué canción tan hermosa, me encanta. Me dieron ganas como de hacerle una versión a lo bolero cubano, porque bolero es cubano, pues si no sabías. Y si no, te lo cuento todo aquí en este video. Tiene un coro de gitano flamenco aquí en la garganta. Del otro. Miren, yo no suelo meterme mucho en temas controversiales en este canal, pero estas palabras de Malú que voy a poner a continuación creo que se refieren a ese racismo que hay hacia los gitanos por parte de algunos sectores de la población. Y eso podría jugarle en contra en las votaciones populares a los gitanos que están concursando en La Voz. Qué alegría cuando sale lo nuestro para afuera. Porque al final es nuestro. Y vuelvo a lo mismo y soy muy hartible. Cuando no, de repente estamos escuchando una canción y estamos muy a gusto, nos gusta, nos encanta y de repente hace... le mete ahí por bulería todo lo que da. Te gusta, no te guste, te vaya el tema, no te vaya a ti, ya eso te entra en el estómago hasta lo más profundo de tu ser y no lo podemos evitar porque es nuestro. Me lo creo, ¿cómo he podido estar sin ver? Yo me vi su actuación como 3 veces. ¿Viste que al final de la canción No me lo creo, él añadió un trozo de otra canción? Pues en esta puedes ver el flow, la acentuación rítmica que utilizó, que es equiparable al zapateo, al taconeo, mejor dicho, al taconeo de un bailador o al percutir del cajonero. Escúchalo. Que la voz siempre no tenga ningún tipo de tabú con la música, que le dé exactamente igual y que haya cabida para cualquier estilo musical. Me encanta. Tú llámame suspicaz, perspicaz, si quieres cínica, pero yo siento que los coaches le están hablando como si intuyeran que va a quedar fuera de la competencia. La verdad que tienes
como hombre y como artista. Y cada vez que te sientas, yo veo una comunión muy fuerte entre la música y tú, te lo juro que es realmente un reflejo bonito. Y quiero que te quedes con eso. Probablemente por lo que mencioné anteriormente de racismo. Obviamente no siguió en la competencia y yo creo que es injusto, yo creo que tenía que llegar al menos a la semifinal de La Voz. A ver, pero Malú, yo no te entiendo. Es muy contradictorio que después de ese speech que has dado del patrimonio inmaterial que es el flamenco y que has incitado al público a votar por eso, tú después no votes. Cuando tú tienes la oportunidad de llevar a alguien de tu equipo a la semifinal, tú no votes por eso. Tú te llevaste a la única persona que cantó en inglés. ¿Para qué dijiste todo ese discurso entonces? Bueno, seguimos con Yael, que cantó Vete de mí. Me encanta este bolero. Que originalmente no iba a ser un bolero, esto es una historia súper bonita, compuesto por los hermanos argentinos Vigilio y Homero Espósito. Creo que fue un gran acierto que Yael cantase en español. No estoy muy segura si fue un desacierto que cantara precisamente esta canción que tanto me gusta, porque no estoy muy segura que la gente la conozca demasiado. Aunque vocalmente yo creo que fue la mejor actuación de Yael, fue impresionante, me encantó. Porque yo creo que pude apreciar finalmente a Yael, a toda la cantante que ella es. Pude apreciar cada uno de sus recursos expresivos e interpretativos. Y fíjate que durante el concurso ella estuvo entregándonos su registro grave, que es muy bonito y controlado de contralto. Pero en esta canción estuvo casi siempre en el registro medio agudo y agudo. Y hablando de esto, me encantó este salto que hizo del grave al agudo en este momentico. Me llegues a olvidar. Tú te inventas colores que no existen. Y Malú le dijo que ella raja la voz y te entrega una arenilla para transmitir el sentimiento y la emoción de la canción. Aunque lamentablemente Yael no continúa en la competencia. Llegó Erwin, que cantó The Greatest Love of All, que conocemos en la voz de Whitney Houston. Geniales, la selección de repertorio es tan importante, pero así con 10A, tan importante. Mira, un hombre cantando temazos de superdivas, eso siempre es una jugada estratégica muy inteligente. Al final esto es un concurso y hay que mover las fichas con estrategia. Y como no son ellos los que seleccionan las canciones, por eso te digo que hay gente que ha tenido más suerte que otros. A mí me pasa desde las audiciones que las voces de Lucas y Erwin se me parecen mucho en cuanto a timbre y registro. Vamos con Erwin. A Erwin se le ve con muchísima seguridad en el escenario, pero una seguridad que viene desde la humildad y eso siempre cautiva. Y aunque sea un hombre, está cantando una canción de Whitney Houston. Y eso siempre es un gran reto. Y realmente hizo una actuación muy bonita. Erwin fue el talent seleccionado por Malú para avanzar a la semifinal de La Voz. Luego llegó Diego, que cantó Y sin embargo te quiero. Nuevamente acompañado en el piano por Mauro, que es el nombre del pianista, que yo estoy a sus pies cada vez que toca. Diego tiene una musicalidad increíble y no me extraña para nada que Malú recalque el hecho de que cada vez que canta lo hace diferente. Me encantan sus melismas de 8 compases. ¡Te lo juro, compañera! Diego fue el seleccionado por el público para pasar a la semifinal de La Voz. Y llegó el equipo de Pablo López. La primera fue Lola M, que interpretó Disfruto de Carla Morrison. Y Lola M fue la seleccionada por el público para la semifinal de La Voz. Gara cantó Ódiame. A ver, señores, esa escenografía mexicana en un vals ecuatoriano. Ecuador y México son dos países y dos culturas distintas. Ok, Gara interpretó y le dio sentido a cada palabra y cada nota de la canción. Gara fue la seleccionada por Pablo López para pasar a la siguiente fase de La Voz. Luego Jaime hizo una versión bien personal de un tema de Vanessa Martín titulado Ya, y desgraciadamente Jaime tampoco continúa en la competencia. Llegó Paul Cardona cantando Candle in the Wind de Elton John. Ya habían tardado en poner una canción obvia de Elton John. ¿Cuánto optimismo nos ha transmitido con esta interpretación? Me gustó la escenografía con ambientación de pop, aunque yo siento que Paul más que a pop pertenece a los grandes escenarios, a los grandes teatros o los estadios. Siempre me quedaré con la duda y si tú lo sabes, por favor dímelo en los comentarios de por qué Paul no quería cantar estos estilos, cuál era el estilo que él quería cantar, eso no lo sé. Me ha gustado mucho toda esta semifrase que hizo con este gruñido.
Es muy bonito y muy importante las veces que pasa cuando estamos en esta silla, que uno cree que está en el sofá de su casa o que está en un concierto viendo a alguien que lleva esperando toda la vida a ver. Malú dice que es perfecto y que tiene una voz magnética, pero Paul no continúa en la siguiente fase. Es una pena. El equipo Orozco, que llegaba con 3 concursantes, así que solo uno podía pasar a las finales. Ginés cantó Se nos rompió el amor, que es un tema compuesto por Manuel Alejandro para Rocío Jurado. Darnos por completo a cada paso. Otra vez, un hombre cantando un tema que originalmente lo defendió una grandísima diva de la canción. Ojo con esto, Ginés canta como un músico. Hay cantantes que cantan como cantantes, con mucha intuición y conocimiento vocal. Y hay otros cantantes que cantan como músicos. Más dura una flor, 2 primaveras. Que cantamos más guiados por la intuición y el conocimiento musical. Entonces, claro, esta versión que se aleja muchísimo de todo ese poderío y esa fuerza del original, En el invierno. que a mí me puede parecer una magnífica versión, quizás al gran público le parezca demasiado alejado del sentimiento que ellos quieren sentir, porque te repito, depende mucho de lo que tú quieres sentir, de lo que tú tienes dentro, si algo te va a gustar o no. Entonces, si tú estás esperando esa explosividad que transmitía Rocío Jurado, esa pasión, y luego Ginés te lleva para un camino completamente diferente, siempre va a ser un riesgo, a la gente le puede gustar o no. Estas son mis consideraciones. Yo tratando de meterme en la mente de la gran masa y de entender el fenómeno. No quiere decir que todo lo que yo estoy diciendo sea lo que es, excepto cuando se trata de temas musicales. Pero cuando se trata de temas de que a la gente le gusta o no, eso es lo más subjetivo del universo. Eso sí es subjetivo. La música no tanto, como nos quieren hacer creer. Rompió el amor. Y llegó la gran injusticia de la noche, Flori. Pero aquí al mismo tiempo te digo que tengo un problema con Purple Rain y te voy a explicar. Lo primero, opinión impopular. A mí me parece que Purple Rain está muy sobrevalorada. No te digo que sea una mierda de canción porque quién soy yo para decirte eso y tampoco lo creo, honestamente. Pero tampoco me parece que es como para tanto. Lo que me parece que Purple Rain, esa frase, se la comió con esa imagen cuando lo escribió, pero como balada, como que... Esa es mi opinión personal. Eso es gusto, ¿vale? ¿Qué pasó con Flori? Que quiso seguir ese flow que le ponía Prince. Y ese flow que le ponía Prince era de Prince. ¿A qué me refiero? I never meant to cause you any trouble. Demasiado rápido. Él lo hacía muy hablado, con el flow americano. Lo otro que me pasó es que siento que Flori quería demostrar demasiado. Ella es una cantante enorme. Es una de las mejores voces que ha pasado por todas las ediciones ever de La Voz. Me hubiera encantado que hubiera cantado El Espejo. ¿Se llama El Espejo? Ay, que no quieres saber más de mí. Ay, que me toca perder. Esa canción. Alguna balada de esas divas mexicanas, eso le hubiera quedado a ella espectacular. Ahora, lo positivo, porque hay muchísimo positivo. Esta mujer te estuvo dando una cantidad de Fa 5 ahí, con la voz completa, una potencia tremenda, una profesionalidad. Le sale tan fácil, porque es que es tan buena. Y también estuvo pasando como 2 veces por el Sol 5, con la voz de cabeza y una de ellas con la voz mixta. El nivel técnico de Flori es impresionante. Esa niña tenía que estar en la final. O sea, esto es una injusticia tan grande. Yo no sé, tengo sentimientos encontrados. No sé si no le votaron porque es rumana. Tengo entendido que es rumana. Ay, mi Dios, si es española, lo siento. O de padre rumano. Es que me da exactamente igual de dónde es la gente. A mí lo que me interesa es que sean talentosos y que sean buenas personas. No sé si fue por un tema racista o si fue por un tema de que la gente percibió estas cositas que he dicho de Purple Rain. Pero es que aún así me sigue pareciendo injusto porque es tan buena, es tan brutal lo que hace con su voz. Tiene tanto control de todos los recursos pop que existen, que usan todos los cantantes grandes. En el grave, en el medio, en el agudo, en la voz con aire, la voz completa, la voz mixta. Yo realmente estoy impresionada de las cualidades vocales de Flori. Es imposible escucharla sin rendirse a sus pies. Y no entiendo cómo no está en la final. Leí que Antonio renunció a su decisión de escoger el talent. Tampoco estoy segura que Antonio le hubiera cogido a Flori, pero que el público haya cogido a Manuel me dejó en shock, porque realmente la actuación de Flori fue mejor que la de Manuel. Así de claro te lo digo. Y por último llegó Manuel, que cantó Contigo, que es una canción de Sebastián Yatra con Pablo Alborán. Estábamos tú y yo que se alargara el día. Por cierto que Manuel también estuvo en La Voz Kids anteriormente, al igual que Flori. Manuel estaba nervioso, él mismo lo dijo, con mucha humildad al final de la canción, y sí lo noté esforzándose muchísimo, sobre todo en esta nota del final. Daría todo
La afinación estuvo un poco imprecisa, un poquitín en algunas ocasiones. No fue su mejor actuación del concurso. Por eso te digo que me quedé muy sorprendida con el resultado y hubiera escogido a Flori. Y siempre va a soñar contigo. Pero bueno, al que le tocó, y que a San Pedro se lo bendiga, porque Manuel es muy talentoso también, o sea, no quiero que esto suene mal, Manuel es muy talentoso, pero eso es una competencia y yo estoy juzgando una competencia y hubiera escogido a Flori. Bueno, geniales, se ha visto que la selección de repertorio es fundamental, lo que a la gente le gusta y con lo que la gente resuena más fácilmente juega un papel fundamental cuando se trata de votaciones populares. Hay concursantes que han tenido más suerte que otros, todos tienen muchísimo talento y en eso sí jugaban con igualdad o similitud de condiciones, cada uno pues en su registro obviamente y en su género. Vamos a ver qué les depara el destino, sueno como a un astrólogo, ¿no? En la semifinal de La Voz. Déjame dicho, ¿quién quieres que gane La Voz España? Mira, yo casi siempre acierto quién va a ganar. Este año no lo he sentido y me da hasta miedo decir quién va a ganar. Este año no lo veo claro. Veo que están empujándome mucho a Manuel. Siento que puede haber un empuje ahí para que gane Manuel. Pero me gustaría que ganara con lo que ha quedado ahora. A ver, ¿quiénes llegan a la final? Vamos allá. Ricardo, Alan, Rocío, Erwin, Diego, Lola M, Gara y Manuel. Yo creo que están empujando mucho para que gane Manuel. Pero me gustaría que ganara Ricardo o Rocío. Estoy entre esos dos. Vamos a ver qué pasa. Continuará. Aquí estoy genial, seguimos subiendo comentarios sobre La Voz España y también otros videos, reacciones a otros artistas. Quédate por el canal que seguro encuentras algo de tu gusto que resuene contigo. Te quiero, nos vemos en el próximo video, besito.